El poder silencioso del pensamiento. Controlar y dirigir las propias fuerzas. Las fuerzas más poderosas del universo son las fuerzas silenciosas, y de acuerdo con la intensidad de su poder, una fuerza se vuelve benéfica cuando se dirige correctamente y destructiva cuando se emplea mal. Esto es un conocimiento común con respecto a las fuerzas mecánicas, como el vapor y la electricidad, etc. Pero pocos han aprendido todavía a aplicar este conocimiento al reino de la mente, donde las fuerzas del pensamiento, las más poderosas de todas, se generan continuamente y se envían como corrientes de salvación o destrucción. En esta etapa de su evolución, el hombre ha entrado en posesión de estas fuerzas y toda la tendencia de su avance actúa en su completa sollagación. Toda sabiduría posible para el hombre en esta tierra material se encuentra solo en el completo dominio de sí mismo y el mandamiento. Amar a vuestros enemigos se resuelve en una exhortación a entrar aquí y ahora, en la posesión de su sublime sabiduría, apoderándose, dominando y transmutando esas fuerzas mentales a las que el hombre está ahora servilmente sujeto y por las cuales es llevado impotentemente como una paja en la corriente, sobre las corrientes del egoísmo. Los profetas hebreos, con su perfecto conocimiento de la ley suprema, siempre relacionaban los acontecimientos exteriores con el pensamiento interior y asociaban el desastre o el éxito nacional con los pensamientos y deseos que dominaban la nación en ese momento. El conocimiento del poder causal del pensamiento es la base de todas sus profecías, como es la base de toda su sabiduría y poder real. Los acontecimientos nacionales no son más que el funcionamiento de las fuerzas psíquicas de la nación. Las guerras, las pestes y las hambrunas son el encuentro y el choque de fuerzas mentales mal dirigidas, los puntos culminantes en los que la destrucción interviene como agente de la ley. Es una tontería atribuir la guerra a la influencia de un hombre o a un grupo de hombres. Es el error supremo del egoísmo nacional. Son las fuerzas silenciosas y conquistadoras del pensamiento las que hacen que todas las cosas se manifiesten. El universo surgió del pensamiento. La materia en su último análisis es simplemente pensamiento objetivado. Todas las relaciones de los hombres fueron primero forjadas en el pensamiento y luego objetivadas. El autor, el inventor, el arquitecto primero construyen su obra en el pensamiento y habiéndola perfeccionado en todas sus partes como un todo completo y armonioso en el plano del pensamiento, comienza entonces a materializarla, a bajarla al plano material o de los sentidos. Cuando las fuerzas del pensamiento se dirigen en armonía con la ley dominante, son edificantes y conservadoras, pero cuando se subvierten, se vuelven desintegradoras y autodestructivas. Ajustar todos tus pensamientos a una fe perfecta en la omnipotencia y supermancia del bien es cooperar con ese bien y realizar dentro de ti la solución y destrucción de todo el mal. Creed y viviréis. Y aquí tenemos el verdadero significado de la salvación,
la salvación de las tinieblas y la negación del mal, al entrar y realizar la luz viva del bien eterno. Donde hay miedo, preocupación, ansiedad, duda, problemas, disgustos o decepciones, hay ignorancia y falta de fe. Todas estas condiciones mentales son el resultado directo del egoísmo y se basan en una creencia inherente en el poder de la supermancia del mal. Por lo tanto, constituyen un ateísmo práctico, y vivir en estas condiciones mentales negativas y destructoras del alma, y someterse a ellas es el único ateísmo real. Es la salvación de tales condiciones lo que la raza necesita, y que ningún hombre se jade de la salvación mientras sea su esclavo indefenso y obediente. Temer o preocuparse es tan pecaminoso como maldecir, pues ¿cómo puede uno temer o preocuparse si cree intrínsecamente en la justicia eterna, en el bien omnipotente, en el amor sin límites? Temer, preocuparse, dudar, es negar, deshacer, descreer. De tales estados mentales procede toda la debilidad y el fracaso, pues representan la anulación y la desintegración de las fuerzas mentales positivas que, de otro modo, se apresurarían hasta su objetivo con poder y producirían sus propios resultados benéficos. Superar estas condiciones negativas es entrar en una vida de poder, es dejar de ser un esclavo y convertirse en un maestro. Y solo hay una manera de superarlas, y es mediante el crecimiento constante y persistente del conocimiento interno. Negar mentalmente el mal no es suficiente. Es necesario, mediante la práctica diaria, elevarse sobre él y comprenderlo. Afirmar mentalmente el bien es inadecuado. Es necesario, mediante un esfuerzo inquebrantable, entrar en él y comprenderlo. La práctica inteligente del autocontrol produce rápidamente al conocimiento de las fuerzas interiores del pensamiento y, más tarde, a la adquisición de ese poder por el que se emplea y dirigen correctamente. En la medida en que te domines a ti mismo, en que controles tus fuerzas mentales, en lugar de ser controlado por ellas, en esa misma medida dominarás los asuntos y las circunstancias externas. Muéstrame un hombre bajo cuyo toque todo se desmorona y que no puede retener el éxito incluso cuando se pone en sus manos. Y te mostraré un hombre que mora continuamente en esas condiciones mentales que son la negación misma del poder. Está siempre revolcándose en las dudas, ser arrastrado continuamente a las arenas movedizas del miedo o ser arrastrado innecesariamente por los vientos de la ansiedad. Es ser un esclavo y vivir la vida de un esclavo. Aunque el éxito y la influencia estén siempre llamando a su puerta, buscando ser admitidos. Un hombre así, sin fe, sin autogobierno, es incapaz de gobernar correctamente sus asuntos y es un esclavo de las circunstancias, en realidad un esclavo de sí mismo. La afición enseña a estos hombres y al final pasan de la debilidad a la fortaleza por la tensión de la amarga experiencia. La fe y el propósito constituyen a la fuerza motriz de la vida. No hay nada que una fe fuerte y un propósito inquebrantable no puedan lograr. Mediante el ejercicio diario de la fe silenciosa, se reúnen las fuerzas del pensamiento y mediante el fortalecimiento diario del propósito silencioso,
esas fuerzas se dirigen hacia el objeto de la realización. Cualquiera que sea tu propósito en la vida, antes de que puedas esperar entrar en cualquier medida de éxito, utilidad y poder, debes aprender a enfocar tus fuerzas de pensamiento cultivando la calma y el reposo. Puede ser que seas un hombre de negocios y que de repente te enfrentes a algunas dificultades abrumadoras o a un probable desastre. Te sientes temeroso y ansioso y no sabes qué hacer. Persistir en tal estado de ánimo sería fatal, porque cuando la ansiedad interviene, el juicio correcto desaparece. Ahora bien, si aprovechas 1 o 2 horas tranquila por la mañana temprano o por la noche, te vas a algún lugar solitario o alguna habitación de tu casa donde sepas que estás absolutamente libre. Y habiéndote sentado en una actitud relacionada, diriges tu mente por la fuerza lejos del objeto de la ansiedad, pensando en algo de tu vida que sea agradable y dichoso. Una fuerza tranquila, reposada, se apodera gradualmente de tu mente y tu ansiedad desaparecerá. En el momento en que veas que tu mente vuelva al plano inferior de la preocupación, regrésala y restablécela en el plano de la paz y de la fuerza. Cuando esto se haya logrado por completo, podrás concentrar toda tu mente en la solución de la dificultad. Y lo que era intrincado, insuperable para ti, en tu hora de ansiedad será claro y fácil, y verás con esa visión clara y el juicio perfecto que solo permanece en una mente tranquila, sin problemas, el curso correcto a seguir al fin de ser apropiado para lograrlo. Puede ser que tengas que intentarlo día tras día antes de que puedas calmar perfectamente tu mente, pero si perseveras, ciertamente lo lograrás, y el curso que se te presenta en esa hora de calma debe de ser llevado a cabo. Sin duda, cuando vuelvas a estar involucrado en los asuntos del día, las preocupaciones vuelvan a aparecer y comiencen a dominarte, comenzarás a pensar que el curso es erróneo e insensato. No hagas caso a tales sugerencias. Guíate absoluta y enteramente por la visión de la calma y no por las sombras de la ansiedad. La hora de la calma es la hora de la iluminación y el juicio correcto. Mediante tal curso de disciplina mental, las fuerzas del pensamiento dispersas se reúnen y se dirigen como los rayos de la luz de la búsqueda sobre el problema en cuestión, con el resultado de que éste cede ante ellas. No hay ninguna dificultad, por grande que sea, que no ceda ante una tranquila y poderosa concentración del pensamiento. Y no hay ningún objeto legítimo que no pueda actualizarse rápidamente mediante el uso y la dirección inteligente de las fuerzas del alma. Hasta que no hayáis profundizado y escudriñado en vuestra naturaleza interior y hayáis vencido a muchos de los enemigos que allí acechan, no podéis tener una concepción aproximada de sutil del poder del pensamiento, de su inseparable relación con las cosas exteriores y materiales, o de su magia potencia, cuando está correctamente encauzada y dirigida para reajustar y transformar las condiciones de la vida. Cada pensamiento que usted piensa es una fuerza enviada y de acuerdo con su naturaleza e intensidad saldrá a buscar un alojamiento en las mentes receptivas a él y reaccionará sobre usted para el bien o el mal. Hay una reciprocidad incesante entre mente y mente
y un intercambio continuo de fuerzas de pensamiento. Los pensamientos egoístas, perturbadores, son otras tantas fuerzas malignas y destructivas, mensajeros del mal enviados para estimular y aumentar el mal de otras mentes, a que, a su vez, las devuelven a ti con mayor poder. Mientras que los pensamientos tranquilos, puros, desinteresados son otros tantos mensajeros angélicos enviados al mundo con salud y curación y bendiciones de sus alas, contrarrestando las fuerzas malignas, vertiendo el aceite de la alegría sobre las aguas turbulentas de la ansiedad y la tristeza, y devolviendo a los corazones rotos su herencia de inmortalidad. Piensa en los buenos pensamientos y rápidamente se actualizará en tu vida exterior en forma de buenas condiciones. Controla tus fuerzas anímicas y podrás moldear tu vida exterior como quieras. La diferencia entre un salvador y un pecador es que uno tiene un efecto control de todas las fuerzas dentro de él y el otro está dominado y controlado por ellas. No hay absolutamente ningún otro camino hacia el verdadero poder y la paz duradera, sino mediante el autocontrol, el autogobierno y la autopurificación. Estar a merced de tu disposición es ser impotente, infeliz y de poca utilidad real en el mundo. La conquista de tus pequeños gustos y disgustos, de tus amores y odios caprichosos, de tus arrebatos de ira, de tus sospechas, de tus celos y de todos los estados de ánimo cambiantes en los que estás más o menos indefenso. Estás en la tarea que tienes ante ti si quieres tejer en la red de la vida los hilos de oro de la felicidad y la prosperidad. En la medida en que estés esclavizado por los estados de ánimo cambiantes en tu interior, necesitarás depender de otros y de ayudas externas mientras caminas por la vida. Si quieres caminar con firmeza y seguridad y quieres alcanzar cualquier logro, debes aprender a elevarte por encima y controlar todas esas vibraciones perturbadoras y retardadoras. Debes practicar diariamente el hábito de poner tu mente en reposo, entrar en el silencio, como se le llama comúnmente. Este es un método para reemplazar un pensamiento problemático por uno de paz, un pensamiento de debilidad por uno de fuerza. Hasta que no se logre hacer esto, no se puede esperar dirigir las fuerzas mentales hacia los problemas y actividades de la vida con una medida apreciable de éxito. Es un proceso de desviación de las fuerzas dispersas hacia un canal poderoso. Así como en un pantano inútil puede convertirse en un campo de maíz dorado o en un jardín fructífero, drenando y dirigiendo las corrientes dispersas y dañinas hacia un canal bien cortado. Así, quien adquiere la calma y somete y dirige las corrientes de pensamiento dentro de sí mismo, salva su alma y fructifica su corazón y su vida. A medida que consigas dominar tus impulsos y pensamientos, empezarás a sentir, creciendo en tu interior, un nuevo y silencio poder, un sentimiento asentado y fuerza permanecerá contigo. Tu poder latente comenzará a desplegarse y mientras que antes tus esfuerzos eran débiles, ahora podrás trabajar con esa tranquilidad y confianza que ordena el éxito. Y junto con este nuevo poder y fuerza, se despertará en ti esa iluminación interior, conocida como intuición, y ya no caminarás en la oscuridad y la especulación, sino en la luz y la certeza.
Con el desarrollo de esta visión del alma, el juicio y la penetración mental aumentará incalculablemente y se desarrollará dentro de ti esa visión profética, con la ayuda de la cual serás capaz de percibir los acontecimientos venideros y predecir con notable precisión el resultado de tus esfuerzos. Y en la medida en que usted cambie desde el interior, cambiará su perspectiva de la vida. Y a medida que cambie su actitud mental hacia los demás, ellos cambiarán su actitud y conducta hacia usted. A medida que eleves por encima de las fuerzas mentales inferiores, debilitantes y destructivas, entrarás en contacto con las corrientes positivas, fortalecedoras, edificantes generadas por las mentes fuertes y puras, notables. Tu felicidad se intensificará inconmensurablemente y comenzarás a realizar la alegría, la fuerza y el poder que nace solo del autodominio. Y esta alegría y fuerza y poder irradiarán continuamente de vosotros y sin ningún esfuerzo por vuestra parte. Es más aún, aunque seáis totalmente inconscientes de ello, la gente fuerte será atraída hacia vosotros. La influencia se pondrá en vuestras manos y de acuerdo con vuestro mundo mental, alterando los acontecimientos exteriores, se moldearán por sí mismos. Los enemigos de un hombre son los de su propia casa, y el que quiera ser útil, fuerte y feliz debe dejar de ser un receptáculo pasivo para las corrientes negativas, mendaces impuras del pensamiento, y como un sabio jefe de familia ordena a sus sirvientes e invita a sus huéspedes, así debe aprender a ordenar sus deseos y a decir con autoridad qué pensamientos admitirá en la mansión de su alma. Incluso un éxito muy parcial en el dominio de sí mismo aumenta enormemente su poder, y quien logra perfeccionar este logro divino entra en posesión de una sabiduría inimaginable y de una fuerza y paz interior, y se da cuenta de que todas las fuerzas del universo ayudan y protegen los pasos de quien es dueño de su alma.